Desde este lugar de oposición responsable en que nos puso el pueblo argentino, vamos a acompañar la esperanza de que podemos salir adelante, de que podemos recuperar un país normal y de que podemos devolverle el futuro a millones de argentinos que se resisten a que los mismos de siempre se lo sigan robando. Muchas gracias. Genia total, me enamoré. Lo que dicen estos tres libertarios los deja a todos boca abiertos, loco. La izquierda, el radicalismo rancio, el kirchnerismo, ya es prehistoria. Todos esos son todos los dinosaurios. Y Milei es el meteorito. No se pueden perder este video. Suscríbanse y dejen un comentario que me encanta leerlos. Cierro con una frase de Montesquieu. La corrupción de un gobierno comienza casi siempre con la corrupción de sus principios. Eso es lamentablemente lo que hemos visto en todos estos años. Por eso invito a todos los pares de esta Cámara que dejen de lado las banderías políticas, que dejen de lado las mezquindades, que miren cómo está la Argentina, que miren lo que está necesitando la Argentina, que escuchen a la gente, no solo a la que votó en el mes de noviembre del año pasado, sino a la que está hoy esperando este cambio. Denle una oportunidad a la nueva Argentina. Seguramente en el transcurso de lo que falta para ir votando artículo por artículo, cada vez más se van a convencer de acompañar este proyecto de ley para sacar adelante de una vez por todas la República Argentina. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Continúa la diputada Silvia Lopelato. Muchas gracias, señor presidente. Hoy voy a darles mi versión libre de la teoría de la revelación, que explica por qué, aún atravesando el mayor ajuste económico del que tengamos recuerdo, la mayoría de los argentinos tiene esperanza de que podemos salir adelante y quiere que le demos al presidente esta ley. Hace 16 años nacía el relato kirchnerista, y digo 16 años y no 20, porque el relato fue la construcción simbólica necesaria cuando se empezó a terminar el efecto de la salida de la crisis del 2001, ese efecto rebote, el precio extraordinario de las commodities, pero sobre todo cuando se abandonaron los superávit gemelos y la política pública volvió a financiarse con emisión monetaria. Desde ese momento en que la inflación volvió a asomar como el asesino silencioso del progreso, comenzaron a tapar la realidad con un relato exitosísimo, pero que hoy está agonizando. El relato de un Estado que podía distribuir sin generar riqueza. La consecuencia de ese relato fue un aumento descomunal del peso del Estado. En los 40 años anteriores, el peso del Estado se mantuvo constante en 24 puntos del PBI. 17 años después, casi se había duplicado, aumentando 14 puntos del PBI. Repartieron lo que no había, primero comiéndose los stocks, luego aumentando los impuestos. Cuando eso no alcanzó, endeudándose, y cuando tampoco había con quién tomar deuda, emitiendo y generando inflación. Tal cual, loco, la estafa más grande de la historia. Imprimir billetes sin valor. Total, los que laburamos nos devaluamos la vida. Total, la inflación. Nos succionaban la energía, no tenía sentido nada en el país, nada, era toda una payasada. Hagas lo que hagas en el país, no tenía sentido con la inflación, loco. Una locura, la gente no se da cuenta, no es que solo aumentaban los precios y éramos cada vez más pobres. Es mucho más, es un tema psicológico a full la inflación. Nunca más kirchnerismo, loco. Y cuando miramos de cerca ese crecimiento, vemos que se explica básicamente por el aumento de tres grandes partidas, de tres grandes gastos: los subsidios, la seguridad social y el empleo público, que crecieron por sobre todo el resto de los rubros. Se llama relato kirchnerista, pero se apellida déficit fiscal. El relato decía que se podía utilizar la energía sin pagar su costo. El relato decía que se podía jubilar a todos, aunque no hubieran hecho aportes, apropiándose del ahorro de los que sí lo habían hecho, de distintas maneras. Primero con la estatización de las AFJPs, después reteniendo los fondos que correspondían a los juicios, suspendiendo la movilidad jubilatoria o cambiando la fórmula permanentemente en detrimento de los jubilados, luego achatando la pirámide jubilatoria, reteniéndole durante muchísimos años el 15% que correspondía a las provincias, y aún así con todo eso no alcanzó y tuvieron que seguir financiándolo. ¿Cómo? Con déficit fiscal.
El relato decía que sostenían el nivel de empleo en un país que hace 15 años no genera empleo genuino en el sector privado. ¿Y cómo lo hacían? Aumentando el empleo público formal, pero también el empleo público irregular. Porque los que hace unos días se rasgaban las vestiduras por los contratados tuvieron 4 gobiernos, no 1, 4, para resolver esa situación y no lo hicieron porque les era funcional a su relato. El relato de que se podía reducir la pobreza simplemente aumentando la asistencia social y sin embargo terminaron su 4º gobierno con el 60% de los niños pobres. El relato de un Estado presente, pero que detrás de cada obra pública había negocios millonarios para los amigos del poder, con una justicia cómplice también que miró para otro lado mientras se perpetraba ese latrocinio. Y acá quiero hacer un punto sobre un latrocinio que tiene un capítulo destacado en la venta de YPF y la posterior estatización. El gobierno del presidente Milei debería instar urgentemente a la justicia a que avance con esta investigación, para que no terminemos regalándole la mitad de YPF a los fondos buitres, socios de los empresarios amigos del kirchnerismo. A ver si terminamos votando beneficios impositivos en el RIGI, que todos queremos que sean para una YPF que produzca, y se la terminen quedando los fondos buitres. Pero como el relato, por lindo que suene, no cambia la realidad, nos quedamos sin energía, con jubilaciones de miseria, con una masa salarial enorme, con 1 de cada 2 argentinos en la pobreza, sin ahorro, sin inversión, sin crecimiento. Esa es la herencia del relato, esa es la realidad que nos dejaron. En diciembre, apenas asumió el gobierno, nos envió esta ley al Congreso y todos sabemos lo que costó construir una mayoría para aprobarla. Esta ley de bases es la ley posible en un Congreso heterogéneo, que es el que votó la ciudadanía, pero conserva los 3 núcleos esenciales de aquel proyecto que pidió el Poder Ejecutivo en diciembre. Esas reformas son, en primer lugar, una serie de herramientas para reformar el Estado, la emergencia administrativa, la reforma a la ley de empleo y las privatizaciones. Un paquete de normas que son apenas un primer paso para la modernización laboral con eje en combatir la industria del juicio y el blanqueo de trabajadores. Porque es cierto que la reforma laboral la piden los empresarios, pero no la piden los CEOs de las grandes multinacionales. La piden los empresarios pymes y micropymes de este país, para los que un juicio laboral les puede costar su empresa. Pero además de quién la pide, están quien la necesitan. Y la necesitan millones de argentinos que trabajan en negro o en alguna forma precarizada de empleo. La necesitan los trabajadores y los empleadores reales, esos que el sindicalismo no representa. Los trabajadores de las aplicaciones, el pequeño comerciante que atiende su negocio con su esposa y un empleado, el médico que tiene una secretaria en su consultorio y que es autónomo, el tallerista que tiene 3 trabajadores con él en el fondo de su casa, el pequeño emprendedor que vende por Mercado Libre y le va bien y quisiera crecer, pero no se anima a tomar un empleado por temor a los juicios. Esos millones de trabajadores que nunca vieron ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni ART. Para ellos, a los que los gremios no protegen, es esta reforma. Y un paquete de incentivos a la producción para la captación de inversiones en sectores estratégicos de nuestra economía capaces de generar divisas. Los famosos dólares que siempre le faltan a la economía argentina están ahí enterrados y necesitamos que alguien venga a desenterrarlos y a producir en este país. Para decirlo de una forma muy simple, esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista. Había otro camino, tal vez. Nosotros creemos que ese camino es el que empezamos a construir en el 2015 con el presidente Macri. Teníamos el mismo diagnóstico y probablemente una estrategia que elegimos, que requería más tiempo para ir ordenando estas variables, no fue suficiente. Por eso la ciudadanía cayó nuevamente en el canto de sirena del relato kirchnerista y en el 2019 se interrumpió el camino del cambio hacia un país normal. Pero la recaída demostró, y esta vez con absoluta contundencia, que más de lo mismo no mejora la situación, sino que la empeora. La empeoró tanto que fue la generación que creció al calor del relato kirchnerista la primera que dijo basta.
Esos jóvenes a los que el Estado presente no les garantizó un empleo de calidad, ni acceso a la vivienda, ni hábitats dignos en los barrios populares, ni seguridad, ni la menor esperanza de progreso. Por eso es que hoy la mayoría de los argentinos eligió sacrificarse y transitar el camino difícil, porque saben que el camino fácil no existe. Y aún con incertidumbre y dolor, sostienen la esperanza de que seremos capaces de cruzar el Rubicón y recuperar los niveles de bienestar y de progreso para la mayoría de los argentinos. Por eso le digo al gobierno que es muy importante mantenerse en este camino, desarmar privilegios sin generar otros, fomentar la competencia real en todos los sectores de la economía, cuidar a los consumidores de los abusos de un mercado que todavía está demasiado concentrado y, por sobre todas las cosas, no permitir la corrupción ni ningún pacto de impunidad. Porque cuidar la esperanza de la gente es lo más importante para atravesar este periodo de ajuste. No hay margen para defraudar su confianza ni deshonrar su sacrificio. Hay 3 motivos por los que el bloque del PRO va a acompañar esta ley. El primero es que tenemos honestidad intelectual. Nosotros compartimos el diagnóstico. Ayer repasaba el libro que uno de nuestros referentes económicos, Luciano Laspina, publicó durante la campaña y que incluye, la verdad, las mismas propuestas que están en esta ley que estamos votando. El segundo, porque somos respetuosos del sistema democrático, que eligió un presidente al que deseamos que le vaya bien. Nunca apostamos al fracaso de un gobierno porque este país no resiste más fracasos. Y por último, porque estamos acá para representar al votante del PRO, que también nos exige que no renunciemos a nuestros valores republicanos, que marquemos los límites que nos parezcan necesarios y que ayudemos a cambiar aquellas propuestas que no compartamos, aportando de nuestra experiencia sin mezquindad política. Me encantó. ¿Qué opinan? Esta chica del PRO podría estar tranquilamente en La Libertad Avanza. Y muchos de los que votaron a Bullrich, obviamente que después votaron a Milei porque no les quedaba otra, antes que van a dejar que el kirchnerismo siga gobernando. Esta chica sí que podría estar en La Libertad Avanza. No es una traidora de sus principios, como Martincito. Hablo de los 2 Martincitos. El primero que traicionó y se opuso al DNU. Martincito, el de las... Y el otro, el que levantó la manito así para que nadie lo vea cómo se aumenta el sueldo. Cara dura. ¿Qué opinan? Y repito, ¿cómo zafamos de Massa, loco? ¿Cómo zafamos de Massa? Basta de comunismo. Al fin, un país normal. Dejen un comentario, suscríbanse, hagan clic en la campana, así se enteran de mis últimos videos, apenas los subo. Nos vemos en el próximo y que tengan un muy buen comienzo de semana.